Una última cosa te voy a preguntar a manera de recomendación lectora o de sugerencia, eh, pensando en un público que nos puede estar escuchando de cuenteros, de cuenteras, de oyentes de cuentos o gente que les interesa no solo los cuentos, sino un poquito la forma poética de la narración o cómo se hace esto. Si tenés alguna recomendación de lectura, algún libro que hayas leído hace poco o que haya sido importante para vos, en estos tres géneros: un libro de cuentos, un libro de literatura, pero que no sea de cuentos, puede ser una novela, poesía, teatro, y algún libro, como hablamos de la antropología estructural, algún libro que no sea literario, un ensayo, un texto de filosofía, de sociología o de historia que quieras compartir. Puede ser que estés leyendo ahora y te interese, algo que digas, hay que leer esto. eh, ¿Qué nos podés decir? Eh, digamos, esa respuesta es siempre muy, muy circunstancial, depende siempre de cada momento. De la En este momento, por ejemplo, estoy terminando una nueva lectura del Quijote. Eh, yo creo que es un libro que hay que volverlo a leer y si se pudiera cada año. Los años anteriores he empezado pero no he terminado y este ya estoy cerca del final de la segunda parte y vuelvo a divertirme como niño y a tirarme al piso de las carcajadas que me suscita y a asombrarme de cosas que están allí y yo no había leído. Me sigue asombrando la extraordinaria contemporaneidad de don Miguel de Cervantes. ¿Sabes qué dice en un momento dice consiga misma? ¿Sí? Consiga misma, ella estaba consiga misma. Cosas que de pronto me las vuelvo a encontrar desde hoy en día, desde el presente, leyéndolo y Bueno, sí, hay es un redescubrimiento. Cervantes o las pequeñas alegrías a nivel palabras que deja el Quijote es impresionante. ¿Lo estás leyendo de nuevo como novela? ¿Lo estás leyendo como texto sagrado, abriendo así a ver qué alegría te depara, como esto de consigo misma o aquello de los pájaros hogaño, que volví a leer hace poquito, me parece hermosa esa palabra, hogaño, para ver los pájaros haciendo un nido? No, lo estoy leyendo como novela. Lo estoy leyendo como novela y yo soy muy mal lector. Soy un lector, digamos, muy poco serio. Yo leo filosofía, leo matemáticas, lógica matemática, leo, pero de manera muy responsable. Es decir, si no entiendo, sigo, y si me aburre demasiado, lo dejo. Pero no me preocupo por entender todo, no me preocupo por, no, digamos, hay una... Bueno, del libro de cuentos me es difícil no hablar de Las Mil y Una Noches, libro que todo el mundo cree conocer, que todo el mundo habla como si lo conociera eh, al dedillo y como que, o que ya se lo contaron, o que ya sabe qué es, y que también como que olvidamos primero, la cantidad de traducciones que hay, la cantidad de versiones distintas que hay. Yo leí sí, hace poco leí una nueva versión que publicaron aquí en Francia, una nueva, a partir de descubrimientos de nuevos manuscritos, porque allí también, como en Don Quijote, hay una construcción literaria extraordinaria. Sí, son cuentos, hay tradición oral, pero en Don Quijote hay muchos cuentos y hay mucha tradición oral. Si vos te pones a ver Don Quijote desde el punto de vista de la oralidad, un enorme porcentaje del libro son conversaciones. Alguien que cuenta algo que le pasó a alguien. Llegan a un pueblo y le cuentan el chisme del que está ahí o que tenga cuidado con aquel. Sí, y alguien está, y lo que más le divierte a Cervantes es poner a dos personas a hablar. Y es de lo más divertido. Y uno cree que no, pero termina siendo de lo más divertido. Igual pasa en Las Mil y Una Noches y también tiene una estructura de una autora detrás, de un personaje central femenino que de alguna manera construye el contar, como también Don Quijote construye él, su propio contar frente. Es decir,
no sé si esto sea cierto, pero mi intuición, mi lectura, es que según Cervantes el Quijote es escrito en árabe. Y lo que nosotros leemos es una traducción. Porque el que lo está traduciendo, además él dice, lo está traduciendo al español. Es decir, hay otro libro secreto al que no podremos llegar nunca, que es el verdadero Quijote, escrito en árabe, del que no tenemos ninguna noticia, del que Cervantes nos da noticias. Bueno, en fin, lo mismo pasa con Las Mil y una Noches. Digamos, no sé, hablaría de Montaigne, los ensayos de Montaigne. Es un libro inagotable, es un libro al que yo regreso constantemente y no deja de asombrarme constante. Sí, es como un encuentro con un amigo que me sorprende y que me supera constantemente. Un amigo escéptico y cándido al mismo tiempo. Están buenísimos los ensayos de Montaigne. Te quería preguntar con respecto a las noches, a las Mil y una Noches que estás leyendo. Vos cuando lo lees, ¿intentás buscar alguna traducción, alguna versión que intente reponer lo que contaban cuenteros y cuenteras en Alepo, o en esa zona? A mí me interesa muchísimo eso. Si hay algo olvidable en el mundo es un cuentero, digamos. Mientras mejor sea, más olvidable va a ser. Y estos cuenteros de Alepo soñaron una narradora inolvidable, que es Sherezad, para de alguna manera quedar de algún modo. ¿Intentás buscar eso o lo tomás como una invención literaria de burgueses franceses del siglo XVIII? Viste que hay algunas corrientes de traducción que buscan el manuscrito, la etimología, y otros dicen, esto es un sueño francés, una orientalia francesa. ¿Por qué lado te gusta encarar las noches? ¿Una versión más filológica o una versión más a lo galán? Tal vez me pasa como a mi tío. Tal vez me pasa como con mi tío. Es decir, en la traducción que encontré, dicen que encontraron unos nuevos papiros donde estaban registradas, donde estaba escrito, y allí sostienen que hay un autor. Que hay un autor que en algún momento dado inventa el personaje de Sherezada y escribe con una estructura muy de novela. Y no es una estructura, digamos, de una tradición oral, y es un autor anónimo que escribe en árabe y que están los documentos. No creo que haya la palabra papiro, no creo que la haya encontrado, pero en el prólogo aparecía como documentos, es decir, como que hay. Y por ejemplo, Simbad el Marino no hace parte. Simbad el Marino es algo que alguien integró después y lo pegó allí. Que Antoine Galland se trajo, que era comerciante de telas, se trajo a un vendedor de un zoco, de un mercado, y que ese le contó la historia de Simbad. Creo que Aladino también. Borges lo llama un oscuro asesor en la traducción. Aladino, sí, hay una versión de un personaje que se parece a Aladino, pero que no se llama Aladino y que no tiene, es decir, el centro no está en la lámpara maravillosa. La lámpara es un pequeño acontecimiento al lado y el centro está en otro lugar. No me acuerdo exactamente muy bien cómo es la historia, pero creo que tiene que ver con ser capaz de ver a la amada desnuda antes de que la llama de la lámpara se apague. Y eso se convierte después en la lámpara de Aladino y el genio. Eso es lo que dicen allí, que esa es una versión que tiene que ver con un original del que han encontrado, digamos, extensos. Y son 4 volúmenes y no está Simbad y no está Aladino, y bueno, hay una cantidad de cosas que no están, y hay otros que yo no había leído nunca, no conocía en versiones anteriores. Bueno, pero el Nicolás, digamos, perdóname, el Nicolás Buenaventura de hoy, de este verano francés e invierno del sur del 2020, nos dice El Quijote, Las Noches y los ensayos de Montaigne. Son 3 lecturas muy, muy, muy enjundiosas, y aparte
y aparte muy disponibles, están ahí como para empezar a leerlos, para empezar a chusmear.